todos. ¿Me confirmas, Nicolás, que se ve bien mi pantalla? ¿Así comienzo? Se ve perfecto. Perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias por la presentación. Gracias a todos y todas las que se sumaron a esta charla, que, como decía Nicolás, el propósito que tiene es de contarles un poquito qué son las humanidades digitales y qué aprendimos en este curso de humanidades digitales y para qué les puede servir o para qué puede servir tomar este curso a alguien que es del campo de las humanidades. Yo me llamo Jimena del Río y, como decía Nicolás, hace algunos años vengo trabajando en este tema. Soy una persona de las humanidades, mi campo es el de la literatura. Soy medievalista de formación, editora de textos, pero hace un tiempo me interesé un poco por cómo el contexto, digamos, digital impactaba de algún modo en las formas de hacer investigación que yo tenía. Conocí a través de, bueno, mis trabajos ya en la época de la maestría y el doctorado, qué eran las humanidades digitales. Ahora sería muy largo contarles toda la historia de las humanidades digitales, pero sí traigo esta definición de Wikipedia, que es una definición consensuada entre varias personas del campo hispanohablante que trabajan en humanidades digitales, donde hay una muy pequeña definición que dice que las humanidades digitales son un área de investigación universitaria, de enseñanza y de creación en la que convergen las humanidades y la informática. Las humanidades definidas, digamos, de algún modo extensivamente, entendiendo a la literatura, a la edición de textos, a la historia, muchas veces acá otros campos más de las ciencias sociales o a caballo entre las humanidades y las ciencias sociales, pero siempre pensando en esta cuestión de cómo crear conocimiento o un nuevo conocimiento utilizando herramientas digitales, informáticas, ¿no? Como les decía, editar o trabajar con textos, con bancos de imágenes, con bases de datos, generar visualizaciones, etc. El campo de las humanidades digitales va más allá de pensar, digamos, la pasividad frente a los objetos digitales. Y por ponerles un ejemplo que hoy en día todos estaremos disfrutando o sufriendo a la vez, parte de todas nuestras tareas que tienen que ver con el estudio hoy son entrar al campus, leer a lo mejor materiales que nos dejan los profesores o acceder a videos o materiales que nos dejan los profesores, pero ya sean PDFs, ya sean videos, ya sean libros en distintos formatos. Hay una zona, digamos, si se quiere, hasta de consumo pasivo de esos objetos. Las humanidades digitales lo que proponen, por el contrario, es una cuestión mucho más activa sobre la creación de objetos digitales. O sea, no solamente leer o trabajar o reflexionar sobre esos objetos, pero sí crearlos, que es algo que hicimos en este curso. Crear objetos digitales, ediciones digitales, publicaciones digitales, enriquecidas por nosotros, por los profesores y los estudiantes que estábamos en este curso. Y no solo textos, que esto es algo que me interesa resaltar, pero también imágenes. Hay un lugar donde a veces los que venimos del campo de las humanidades nos olvidamos y pensamos en la edición digital, que es solo la edición de textos. Pero cuando estamos editando, cuando estamos anotando, digitalmente, todas esas operaciones pueden trabajarse tanto sobre texto, sobre lo que llaman las digitalizaciones, como sobre imágenes. Pero lo que me refiero aquí es que tenemos un trabajo, digamos, activo, no solamente de reflexión crítica, de elaboración de marcos teóricos, pero, si se quiere, este cruce interdisciplinario entre los, digamos, objetivos humanísticos y otros objetivos como son los de la programación, los de la informática, los del trabajo de las ciencias de la información. En humanidades digitales un término que aparece constantemente es el de dato. Siempre estamos moviéndonos del texto al dato, del dato al texto. Y por eso a mí me gusta pensar en las humanidades digitales como un campo que se genera en comunidad, donde hay un trabajo colaborativo. Y a esto apuntó el curso de Maryland, y si ustedes toman este curso, van a ver que a lo que apunta es esta construcción de conocimiento, este aprender conjunto. No hay un trabajo individual en todo el curso, sino la idea es aprender con el otro.
Y ese aprender con el otro, en el caso de este curso, no solo incluye a los y las alumnas que se sumen de este lado del mundo en Argentina, sino a los y las alumnas de Maryland, con lo que es un curso bilingüe, pero es un curso donde también aprendemos a trabajar con los otros, a construir proyectos con otros. Nosotros, como les decía, aquí en Argentina venimos trabajando hace bastante tiempo en este campo de humanidades digitales y adaptando iniciativas, proyectos a nuestras necesidades. Ahora no me voy a tomar tiempo para contarles lo que hacemos, sí les dejo el link que ustedes después podrán visitar del Laboratorio de Humanidades Digitales de CONICET, que el sitio es hdlab.space, para que vean un poquito las ediciones digitales que nosotros venimos trabajando, los proyectos que tenemos, las publicaciones que hemos realizado. El laboratorio, como les digo, es un lugar de creación y no de creación individual, sino de trabajo conjunto. Somos varios investigadores los que trabajamos ahí con técnicos de CONICET. En este caso, el curso que dimos en el marco del programa Global Classrooms fue dado con técnicas de CONICET, que ahora voy a mencionar, y becarios que trabajan en el laboratorio también. La iniciativa del proyecto Global Classrooms, que lo voy a mencionar muy rápidamente, que también comentó Nicolás, es la de trabajar a una escala global, si se quiere. Esto es un poco, digamos, idílico, trabajar a escala global es muy difícil, pero sí tratamos como de tender este puente que Nicolás mencionaba entre dos universidades de dos puntos cardinales, si se quiere, opuestos en el mapa, pero con el objetivo de aprender conjuntamente, en este caso, tecnologías que se aplican a las humanidades, pensar qué son las humanidades digitales, pero con un objetivo, y en esto van a focalizar más Gabriela y Rocío. El objetivo es trabajar con tecnologías que ustedes después puedan replicar más adelante en sus proyectos de investigación. Algo que sucede con la tecnología es que muchas veces uno aprende a manejar un software, un programa, etcétera, y después encuentra que o bien tiene que comprar una licencia para seguir trabajando, o bien necesita seguir tomando cursos porque ese software cambió, etcétera, etcétera. La propuesta de este curso, muy por el contrario, es darles a ustedes herramientas para que ustedes puedan luego adaptar a las distintas disciplinas, a su trabajo como estudiantes hoy en día de las distintas carreras, pero más adelante en su futuro como investigadores e investigadoras. O sea, el trabajo en edición y publicación digital que ustedes aprendan en este curso es fácilmente replicable cuando se han aprendido una serie de herramientas que evidentemente tienen una curva de aprendizaje y evidentemente se relacionan con la programación, con la informática, pero a lo que voy es que ustedes pueden luego adaptarlas no solamente a los temas que se van a dar en este curso y a los objetivos de este curso, sino a muchos otros. Me gustaría mencionar y traer aquí también los nombres de quienes dictaron el curso el año pasado, Ras Piglianti, que diseñó este curso conmigo, pero también las técnicas del Laboratorio de Humanidades Digitales, Nidia Hernández y Romina de León, que nuevamente este año van a dictar el curso con nosotros. Así también quiero mostrarles que este curso tiene a varios profesores que trabajamos de una forma muy dedicada y casi de forma individual con cada uno de los estudiantes. La idea es que seamos este equipo que pueda ustedes guiarlos en el trabajo de aprendizaje. Es un equipo que también tiene distintas competencias, algunos somos más del ámbito de la filología, otros más del campo de la programación, de la historia, así que ustedes pueden ver aquí un poco que el espíritu también de las humanidades digitales está en el profesorado que va a estar dictando el curso, pero como les decía también creo que la mejor forma de que ustedes sepan qué van a aprender y cómo lo van a aprender, qué pueden hacer, cómo les fue a los que ya estuvieron aquí, es escuchando a los y las estudiantes. Y para eso los voy a dejar con Gabriela y Rocío, que les van a contar qué aprendieron el año pasado en este curso de Humanidades Digitales. Yo también les dejo mi contacto, mi email, por si tienen alguna otra inquietud, quieren preguntarme algo más específico.
aquí estamos, también están los links del laboratorio y de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, que viene trabajando asimismo en la divulgación de estos temas en nuestro país. Pero ahora, sin más dilación, los dejo con los y las estudiantes que les van a contar qué aprendieron en este curso de Humanidades Digitales. Muchas gracias. Bueno, Rocío, ¿estás? Perfecto. Voy a compartir entonces la pantalla, así puedo seguir presente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Méndez, soy estudiante de la licenciatura en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Antes de comenzar, quiero agradecer a Jimena del Río y a la Universidad de El Salvador por invitarme a compartir mi experiencia en la realización de una edición digital con computación mínima. Si podemos pasar a la primera diapositiva, por favor. Gracias. Primero quiero comentarles la conformación de los grupos dentro del curso. Fuimos un grupo heterogéneo, es decir, proveníamos de diferentes nacionalidades y disciplinas académicas, como podrán ver en la diapositiva, y además un grupo bilingüe, hablábamos tanto español como inglés. Esto favoreció los debates que tuvimos a lo largo del curso en torno a los cuestionamientos en cómo se desarrollan las humanidades digitales desde diferentes perspectivas disciplinarias, y también en torno a la distinción geográfica norte-sur que comentaba Jimena recién. Si bien el trabajo fue individual, muchas de las actividades propuestas fueron encaradas en un marco de proyecto colaborativo conformado por grupos mixtos de estudiantes. Éramos grupos en los que había estudiantes de Maryland y de USAID. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hola. Perdón, pensé que se me había cortado el internet. Muchas gracias. Bueno, algunos de los temas que tratamos en el curso fueron la definición propia de las humanidades digitales, vista desde diferentes enfoques y debates que se plantean en el núcleo mismo de las humanidades digitales, y que nos interpelan también en tanto a comunidad bilingüe. Una de las preguntas que surgió a lo largo del curso fue: ¿cuánta computación ha de aprender un humanista digital? Esto puede ser lo que a muchas personas les preocupe o les dé miedo al comenzar el curso. Pero el humanista digital necesita todo conocimiento computacional que lo haga ser autónomo y que le permita hablar con otros profesionales de una manera más adecuada y propia. Y esto también reside en la naturaleza colaborativa de los proyectos en humanidades digitales, donde se reúnen profesionales de distintas disciplinas, por lo que deben compartir un lenguaje y estándares determinados. Sigue los lineamientos del Minimal Computing bajo los estándares internacionales de la Text Encoding Initiative. Minimal Computing significa la utilización de requerimientos técnicos mínimos a los que deberemos sumar este lenguaje informático estandarizado que es la TEI, y es el que de este tema hablará luego mi compañero Gabriel Calargo. Y en relación a esta pregunta y a la filosofía del Minimal Computing, me gustaría resaltar que si bien una parte del grupo ya contaba con nociones básicas sobre edición digital de textos con TEI o con experiencia en la construcción de sitios web, la mayoría del alumnado se acercó por primera vez al lenguaje de marcado XML-TEI y pudieron lograr con éxito el objetivo del curso, que fue la edición digital de un texto, y luego la creación de un sitio web para su alojamiento y publicación online con herramientas gratuitas y de acceso abierto como GitLab y Jekyll.
Si bien al principio puede resultar un tanto difícil si no han trabajado con estas herramientas, no es algo imposible de aprender para un humanista o para cualquier persona que esté interesada en las humanidades digitales. Y a lo largo de las diferentes unidades tratamos y discutimos sobre las humanidades digitales en tanto disciplina académica, también tratamos el desarrollo de proyectos de humanidades digitales, el funcionamiento de la World Wide Web, también hablamos sobre edición y publicación digital, y todo esto lo hicimos en base a distintas lecturas bibliográficas y siempre con una apertura hacia el debate en los foros del campus virtual. Y a lo largo del curso lo que obtuvimos fue una visión sobre la potencialidad de una edición digital en cuanto a hipertextos, y estas posibilidades de lectura están mucho más allá de la linealidad del texto a la que estamos acostumbrados en una obra impresa. Siguiente diapositiva. Gracias. Esta diapositiva presenta las portadas de los sitios web que realizamos en el curso, con el fin de mostrar cómo de un mismo texto y con las mismas herramientas pueden obtenerse diferentes enfoques en la edición digital. Un momento muy interesante en el curso fue cuando, luego de trabajar durante varios meses en nuestras ediciones, sin haber visto todavía la de los sitios creados por nuestros compañeros, al momento de compartir los resultados de nuestro trabajo y notar las diferencias y similitudes en nuestras ediciones, nos hizo cobrar con una conciencia más clara de las ediciones y las decisiones editoriales que habíamos tomado durante el proceso de creación en base a los diferentes objetivos planteados por cada grupo en cuanto a su contenido y visualización. En el siguiente cuadro podemos ver la visualización del texto, lo que ve el usuario del sitio, y luego el código que hay detrás, ¿no? Este lenguaje informático estandarizado. Una pregunta que puede surgir al finalizar el curso es, ¿qué sigue? ¿Qué hago con estos conocimientos y herramientas? Y las posibilidades son amplias, ¿sí? Se puede implementar el uso de XML en otros proyectos, o aplicar lo aprendido en cuestiones más simples como armar colecciones de imágenes, hacer una web, desarrollo de sitios personales como portfolios o blogs con Jekyll. Y quiero resaltar sobre todo que la puesta en práctica del minimal computing se encuentra en sintonía con el desarrollo y el ejercicio de nuestra soberanía digital. Esto que comentaba hace un rato sobre ser autónomos nos permite elegir con libertad los recursos digitales utilizados, ¿sí? Estas herramientas aprendidas en el curso sin duda son puertas de acceso para la comunidad de humanistas que se interesan en explorar las posibilidades de las herramientas digitales para potenciar sus proyectos. Siguiente diapositiva. Gracias. Para finalizar, quería compartir unas frases que cada grupo eligió como una manera de resumir su ética, los principios y las dinámicas de trabajo colaborativo bajo las cuales trabajaría cada grupo. Opté por tomar una de cada equipo para mostrar que si bien todos sabíamos que nos enfrentamos a conocimientos nuevos, que interactuaríamos con personas de otra región, que hablaban otro idioma, y que tal vez tienen diferentes formas de trabajo, estábamos dispuestos a aprender, a equivocarnos sobre todo, a colaborar y muy importante, comunicarnos, debatir y preguntar tanto a los docentes como a nuestros compañeros cuando no entendíamos un concepto o no sabíamos cómo realizar una tarea. Quiero agradecerles por su atención y les cedo la palabra a mi compañera Gabriela Streicher.
Gabriela, estás muteada, ¿eh? Sí, lo estoy tratando. Ahí va. Ah, ahí está. Gracias, Nicolás. No, por favor. Bueno, gracias, Rocío. Yo quiero también, en principio, buenas tardes a todos y a todas. Quiero sumarme a las palabras de Rocío en agradecimiento a la propuesta de Jimena para compartirles un poco mi experiencia también en el curso, y a la Universidad de El Salvador también por la invitación, así que muy agradecida. Y a ver, le voy a pedir a Gabriel que me ponga en línea la primera diapositiva para empezar a comentarles un poquito, o mejor dicho, continuar la exposición de Rocío, ¿no? Porque ella nos estaba comentando que nos estaba invitando a no tener miedo de preguntar, por ejemplo, y bueno, quizás no sé en qué situación del grado están ustedes, quizás algunos empiezan la carrera, otros, bueno, estarán más avanzados, incluso nos comentaba Nicolás que hay egresados, pero bueno, tienen que saber que obviamente, dado que es un curso con mucha tecnología, van a haber vocabulario teórico y técnico relacionado con todos los saberes informáticos, pero bueno, eso lo van a ir aprendiendo a medida que pasa el curso, y obviamente los profesores en las clases teóricas los van a ir explicando, y sin darse cuenta ustedes van a notar que van incorporando todos estos. Aquí, por ejemplo, pusimos algunos de los términos que usamos en el curso, y que después, por ejemplo, a manera personal, estoy encontrando en artículos que leo para mi carrera. Entonces, realmente están apareciendo, van a ver estos términos y otros muchos más. Jimena nombraba el de datos, que no lo pusimos aquí, pero bueno, también está todo el tiempo presente en esta biblioteca de humanidades digitales que cada vez es más poderosa, ¿no? Entonces, te pido, Gabriel, entonces que pases a la siguiente diapositiva. Bien, quizás algunos sepan qué es la edición digital, quizás otros no. Esto obviamente va a ser uno de los grandes conceptos que después va a ampliar Jimena en el curso, pero lo que sí les puedo adelantar que cuando ustedes hagan la edición digital, van a encontrarse por un lado con el campo de las humanidades. Muchos, como comentaba Nicolás, son del campo de historia, no sé quiénes más están aquí, luego quizás nos cuenten, pero bueno, por un lado ustedes van a aportar todos sus conocimientos sobre el campo de las humanidades, pero además ustedes van a integrar todo este conocimiento del lenguaje informático, ¿no? Entonces, esto implica, y sabiendo que puede haber grupos, como decía Rocío, mixtos, de disciplinas variadas, incluso que, por ejemplo, han estudiado, no sé, en Europa, y otros aquí en el sur de América, y otros en Estados Unidos. Entonces las perspectivas van a ser diferentes, van a ser múltiples. Eso ustedes tienen que estar preparados, quizás para tener un poco de paciencia, de apertura mental, porque bueno, la verdad que todos veníamos y van a seguir ingresando al curso con miradas diferentes de distintos temas, como los que comentaba Rocío, miradas diferentes, perspectivas diversas. Entonces, y por otro lado, ustedes van a tener toda esa lista, por ejemplo, no se asusten, pero van a empezar a ir conociendo todos estos software, y que un poquito después nos va a contar Gabriel un poco más, y como el XMLT, que es clave, bueno, todo el trabajo colaborativo con GitLab, y el editor que van a usar, que es VS Code. Después van a poder también utilizar el otro para estilo con CSS. Bueno, eso no importa, no se preocupen por esos nombres ahora. Lo que me interesa decirles en este caso es que ustedes como grupo lo que van a tener que hacer y reflexionar y ponerse de acuerdo es qué les interesa destacar, y en este caso codificar, marcar, de cada texto. Por supuesto, los profesores les van a dar a ustedes los textos, pero como decía Jimena, la edición digital incluye una actividad. Ustedes van a tener un rol activo, por lo cual ustedes van a tener que crear un nuevo texto, ¿no? Entonces, quizás los de historia, los chicos y chicas que vienen del campo de la historia, les interese más el texto, o sea, quieren ser fieles a ese texto, y si ven errores quieren dejar esos errores tal y cual están,
por lo cual quizás se tiendan a hacer una edición más diplomática, ¿no? Más fiel a esa fuente o texto. Y para eso entonces van a tener que codificar o marcar los errores, ya les van a enseñar cómo, eso aquí no importa, pero sí marcar los errores y quizás resaltarlos con algún color, usando el estilo, con CSS. Y este es el lado de la creatividad, ¿no? Por un lado, ustedes tienen como editores crear un nuevo texto, generarlo, pero también la creatividad en el sentido de la visualización. No sé si ustedes son creativos o no, en mi caso realmente fue un desafío porque yo desde el medievalismo estaba más enfocada a la edición del texto y súper estructurada, pero cuando me dijeron tenés que agregar colores, hacer un sitio web, agregarle un subrayado, ponerle un fondo muy lindo, ya ahí se me complicó. Bueno, pero no hay problema porque siempre están Nidia, Romina en el laboratorio para ayudarnos, así que son súper accesibles, incluso para instalar los software, Jekyll y demás. Siempre no se preocupen, si no les sale, si no pueden instalarlo, en primer lugar tienen guías para instalarlos, guías escritas, con las que pueden seguirlas, y en segundo lugar, si realmente no pueden o tuvieran algún problema, Nidia y Romina siempre están para tenderles una mano, así que en eso no habría problema. Otra cosa entonces, aquí me gustaría que ustedes pensaran cuando estén trabajando en grupo, ¿no? ¿Qué codificamos? Y eso en relación a sus intereses. Como decíamos, a alguien en la historia le puede interesar la parte diplomática. Ahora, alguien que solamente, o le interesa más que el lector, en un lector, que quiera simplemente leer por placer, y bueno, quizás tienda a hacer una edición más modernizada, en la que todos pudiéramos comprender el lenguaje, el escrito o el texto sin los errores, ¿no? En este caso eliminaríamos los errores y nosotros intervenimos para eliminar esos errores, o expandir, desarrollar abreviaturas. Estoy dando ejemplos para que se den una idea si nunca vieron edición digital. Te pido, Gabriel, a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también nos señalaba Jimena que trabajamos con herramientas gratuitas, por supuesto para la tarea de edición digital que nos propone el curso, y como nos comentaba Rocío también, para otros proyectos personales que luego puedan surgir, y colectivos por supuesto también, pero quizás muchos de ustedes están interesados o ya tienen en mente algún proyecto por hacer, o alguno en el que ya estén trabajando. Entonces, para eso, en primer lugar, es muy importante tener en cuenta que las herramientas gratuitas nos dan autonomía, pero también es un desafío, ¿no? Entonces, es un desafío posible, no imposible, pero sí, significa un desafío, pero nos da cierta autonomía y esa libertad de elegir que nos decía Rocío, y la soberanía digital. Pero es muy importante, puede haber muchas herramientas gratuitas. Ahora, lo que siempre nos dice Jimena, y aquí un poco retomo sus palabras, que siempre tenemos que estar pensando de todo ese abanico de herramientas que ustedes van a aprender en el curso y que seguimos aprendiendo luego en comunidad, ¿cuáles nos sirven? Porque no todas son iguales. Puede haber, sí, muchas herramientas gratuitas. No todas son iguales para el proyecto que queramos emprender. Entonces, es bueno ahí discernir y pensar, tener un enfoque crítico. Siempre, por supuesto, también les recomiendo que consulten a sus maestros, ¿no? La siguiente diapositiva, Gabriel, por favor. Bien, y entonces, retomando esta idea de Jimena de poder trabajar colaborativamente en comunidad, es lo que nosotros estuvimos haciendo en los grupos, trabajando de manera colaborativa, no solo por medio de GitLab, sino también, por ejemplo, ustedes pueden usar Google Doc para dejar comentarios en el grupo, también usamos otro canal de comunicación que es Slack, pero lo importante de este trabajo colaborativo es que esto es un plus que daría el curso, ¿no? Porque después de este curso ustedes van a tener un acceso, una oportunidad de acceder a una comunidad. Ya se van a conocer entre ustedes, pueden hacer trabajos entre ustedes también, si quieren, ¿no? Quizás convocar a otras personas para que trabajen con ustedes. Aquí solamente les dejamos dos ejemplos en los que nosotros estuvimos, y también con Rocío y otros compañeros y compañeras estuvimos trabajando
después a partir de este curso, ¿no? Y bueno, esto es otra posibilidad que nos abre el curso y que realmente es en la que seguimos aprendiendo, porque esta comunidad de humanistas, o sea, nos contiene y seguimos aprendiendo, ¿no? Es una red que realmente es bastante amena. Y eso es todo por ahora, gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, mi nombre es Gabriel. Yo también voy a comentarles un poco sobre mi experiencia en el curso y las cosas que van a poder ver si lo hacen. Y a mí me tocó entonces comentarles un poco más sobre la parte propiamente de la tecnología. Les voy a hablar de algunas de las herramientas que se ven en el curso. Obviamente no las vamos a explicar para que sepan cómo usarlas ahora, para eso ya van a hacer el curso, pero quería mostrarles, aunque sea una pequeña ventana, como para que se den una idea, qué son estas diferentes tecnologías que van a aprender y principalmente qué les van a permitir hacer. Qué es lo que ustedes se van a poder llevar entonces después que hagan el curso para sus propios proyectos. Voy a comenzar entonces con la que, a mi entender, es una de las principales herramientas que van a aprender durante este curso, es personalmente mi favorita, y que es este lenguaje para marcar textos, para codificarlos, que es un estándar internacional que se suele denominar Text Encoding Initiative, y cuya sigla TEI es la forma más común con la cual se lo suele llamar en la comunidad de humanidades digitales. ¿Qué es TEI y para qué sirve? Muy básicamente, para que podamos entender qué es lo que estamos haciendo, TEI nos permite hacer un texto digital e identificar en ese texto determinadas características de la obra, de todo tipo, sean características de su estructura, si está ordenada en párrafos, en versos, si aparecen nombres de personajes. Hay un montón de etiquetas, de elementos que nos da TEI para marcar en los textos. Y vamos a ver entonces qué ventajas nos ofrece trabajar con esta herramienta. Para empezar, como la mayoría de las herramientas que venimos mencionando, y esto en relación con la gratuidad de los software que se usan, la posibilidad de descargárselos y seguir utilizándolos más allá del curso, en el caso de TEI, este estándar se expresa en un lenguaje informático que se llama XML, que es totalmente abierto, no depende de ningún software particular, de ningún programa propietario, por lo tanto es gratuito, como ya dijimos, es independiente. Esto es muy importante, porque al no depender de ningún programa, de ninguna firma propietaria, también eso ayuda a asegurar la perdurabilidad de los archivos, de los datos que nosotros construimos con este estándar. Porque no estamos en riesgo de que el día de mañana una empresa decida descontinuar un programa y nosotros nos quedemos sin la herramienta que veníamos utilizando. Entonces, de esta manera, estos archivos codificados con TEI se pueden compartir, se pueden seguir utilizando y no quedan atados entonces a ningún programa específico. Otra cosa es muy interesante de este estándar es que fue diseñado por y para la comunidad científica, es decir, son los propios humanistas digitales que utilizan este estándar, los que constantemente lo están revisando, están proponiendo nuevas características que sería beneficioso incorporar, y todo el tiempo entonces está sometido a un proceso de constante mejora y revisión por los propios usuarios de la comunidad científica. Y por último, una característica de TEI que quizás así en el aire es un poco difícil entenderla, pero que en el curso la van a ver mucho mejor, y que es que TEI no es una herramienta que utilicemos para definir cómo se va a ver el texto. No es una herramienta propiamente de presentación del texto, sino que lo que nosotros estamos haciendo son marcar características. Estamos diciendo cuál es el contenido del texto, más allá de cómo después eso se vaya a ver. Yo acá les decía en la diapositiva, dejé este ejemplo, ¿no? En el cual no es tan relevante decir si el título tiene que ir subrayado, si va en negrita, sino que con TEI lo que estamos diciendo es que eso es un título. Después vamos a tener otras etapas del proceso en el cual vamos a poder elegir cómo se ve eso.
Vamos a ver un mínimo ejemplo, ¿sí? Solo una pequeña muestra como para que podamos bajar un poco todo esto que les vengo diciendo. Acá lo que vemos entonces es un ejemplo de TEI aplicado a la corrección de un error en el texto fuente, ¿no? Como les comentaba Gabriela, se trabaja con textos antiguos donde a veces hay cosas para regularizar, hay errores, y en este ejemplo lo que tenemos es la frase: el aire es bastante templado, muy semejante al de Andalucía, ¿no? Evidentemente ahí lo que debería decir es Andalucía, hay un error de imprenta. ¿Cómo podemos entonces corregir eso utilizando TEI? Lo que ven abajo es la misma frase, pero donde se agregan estos códigos informáticos, estas etiquetas, ¿no? Que pueden ver entre las aspas angulares, ¿sí? Y que aparecen en otro color. Y estas etiquetas lo que nos están diciendo, en primer lugar, que estas dos opciones, Andalucía y Andalucía, son dos opciones de la misma palabra. No son dos palabras en el texto, sino que son la misma palabra y tenemos dos opciones. De ahí el elemento choice, ¿no? Sabemos que choice en inglés significa opción. Dentro de esa opción vamos a tener entonces las dos alternativas. La original, como aparece en el texto, original, es Andalucía, y la versión corregida, ¿sí? Correction, que va a ser entonces Andalucía, como debe ser. Ese es entonces el funcionamiento de TEI, muy básicamente. Luego van a ver con mucho más detalle. Pero también es muy interesante que el curso no se agote ahí, porque es algo muy común cuando uno aprende TEI, y es particularmente lo que me pasó a mí, que uno empieza aprendiendo, bueno, perfecto, TEI se utiliza para escribir todas estas características de los textos, yo ya tengo mi texto, sé lo que quiero marcar, sé cómo hacerlo, pero después hay un paso posterior que es cómo mostrar ese texto. Recuerden que yo les dije que TEI nos dice cuáles son las características del texto, pero no cómo se tienen que ver. Lo interesante entonces, como les decía, es que en este curso van a ver el proceso completo. Van a marcar un texto con TEI, pero también lo van a poder visualizar en la pantalla de un navegador y lo van a poder poner de manera pública. Es decir, que no solamente ustedes que tienen el archivo guardado en su computadora van a estar viendo cómo se vería eso, sino que van a poder crear un sitio web en línea para visualizar estas ediciones. Para eso van a usar principalmente estas dos herramientas que son Jekyll y GitLab. No hace falta que entremos ahora en detalle lo que hace cada una, pero sí es importante recalcar, como decíamos antes, que son herramientas gratuitas, abiertas, y que cuando hablamos de minimal computing, ¿no? Este concepto que fue apareciendo a lo largo de la charla de minimal computing, no estamos hablando de poca tecnología, ¿sí? Sino que estamos hablando de tecnología con requerimientos mínimos, una tecnología lo más abierta posible y que se pueda usar con la menor cantidad de requerimientos absolutos, ¿no? Que se pueda usar sin necesidad de, por ejemplo, pagar licencias, sin necesidad de contratar un servicio especial, sin necesidad de tener un hardware, una computadora de última generación para que esto funcione, ¿no? Estas herramientas nos permiten entonces publicar, hacer accesibles nuestros textos, como también mencionaban mis compañeras, pueden ser otro tipo de proyectos, pueden ser portfolios personales, currículums. Es realmente muy interesante como plataforma de publicación estas herramientas que nos brinda entonces este curso. Y finalmente, para ir cerrando con esto, no quiero demorar mucho, así hay tiempo para las preguntas después, lo que quiero es que veamos cómo sería entonces el resultado de ese proceso que yo les mostré antes de marcar el texto con TEI. Acá lo que vemos entonces es un fragmento del texto, esto que ven está recortado, digamos, de una de las ediciones que creamos, y lo que pueden ver entonces es que la palabra Andalucía, que aparece en el tercer renglón, está en otro color, está en este color rojo amarronado, que justamente usamos para marcar todos los errores que están corregidos, ¿no? El lector de esta edición ya se le da una guía para saber cómo decodificar esos códigos de colores y ya sabe entonces que las palabras que están con este color rojo marronado fueron corregidas en la edición. Adicionalmente también pueden ver otros detalles, por ejemplo los nombres de lugares aparecen en negrita, verán que Perú, Buenos Aires, Andalucía aparecen con una letra un poco más gruesa. Y son, en fin,
todas las opciones que nos da entonces toda esta serie de herramientas que interactúan unas con otras para primero identificar qué queremos hacer visible en nuestro texto y segundo, cómo lo queremos visibilizar. Ese es, de manera muy resumida y simplificada, digamos, el proceso y el objetivo de lo que ustedes van a ir adquiriendo y lo que ustedes se van a llevar. Después de hacer el curso, van a tener todas estas capacidades, tanto para la edición más de tipo académico como para la publicación de proyectos más de tipo personal o lateral a lo que es la producción académica. Así que bueno, les agradecemos a todos y no sé si alguno de mis compañeros o Jimena quiere decir algo más. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, Jimena, Rocío, Gabriela, por compartir las experiencias, de qué se trata el curso. Fue muy claro, muy clarificador, inclusive para mí que desde hace un tiempo vengo leyendo al respecto, estuvo muy bueno poder ver los ejemplos de las distintas publicaciones. Si les parece... Jimena, ahí te doy permiso para el audio. Iba a decir que vamos a pasar a las preguntas, pero si querés, Jimena, decir algo antes de pasar. Gracias, Nicolás. No inicio el video porque me pone que no me está dejando iniciar el video. No porque quiera esconderme ahora atrás aquí de la cámara, pero estoy aquí. Sí, espero que, o sea, esto que les trajimos para contarles un poquito es para que vean lo que comentaban los chicos, ¿no? ¿Qué tecnologías, qué otras formas de aplicar el texto? O sea, nosotros estamos aquí dando un ejemplo que es el de este texto que, ahí estoy, que utilizamos el año pasado, pero una de las cosas que me gustaría dejar claro es que lo que vamos a aprender aquí no es a usar un software. Esto no es un curso para aprender a usar una herramienta. Cualquier herramienta, no sé, uno podría hacer un curso para aprender a usar Excel, ¿no? Bueno, nos estamos moviendo un campo completamente distinto. Aquí la idea es aprender a realizar distintas operaciones, como mostraba Gabriel, a trabajar con código. Después vamos a definir de qué se trata este código, dónde está, qué se hace con él, dónde lo almacenamos, qué otras operaciones hacemos sobre él. Pero me gustaría dejar en claro que aquí no es ni siquiera está como completamente reducido al texto que estábamos mostrando, ¿no? Es aprender ciertas operaciones, ciertas tecnologías que luego las podamos poner en práctica en el curso, a los textos, a las colecciones de imágenes que nosotros vamos a ir ofreciéndoles, pero luego ustedes van a poder replicar esas mismas operaciones y esa tecnología en otro tipo de proyectos de investigación, ya sea más del campo de la literatura, de la historia, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que el curso lo que brinda es ese tipo de aprendizaje, un aprendizaje luego replicable que da autonomía. Y no me quiero olvidar de la cuestión bilingüe. Yo sé que es un desafío pensar en un curso donde vamos a estar hablando en inglés durante mucho tiempo, porque las clases evidentemente tienen que usar una lengua franca para la comunicación, que en este caso es el inglés, pero todo lo que se trabaja en las clases en común en inglés con los alumnos de Maryland, luego tiene un espacio que es lo que llamamos el espacio del laboratorio, donde volvemos a trabajar en instalaciones, en código, etcétera, etcétera, en español. Y ahí es donde, como mencionaba Gabriela, somos todo el equipo trabajando con ustedes. Hay un problema de instalación y bueno, las profesoras, yo, Nidia, Romina, trabajamos uno a uno en español con todos ustedes. O sea, hay una cuestión, sí, que por momentos es monolingüe, por momentos es bilingüe. Se aprende también mucho, no solamente de lengua, sino también de cómo se puede pensar en otras lenguas, a trabajar, a aplicar la tecnología. Es un desafío, pero yo, bueno, creo que tanto los alumnos como los profesores en esta primera iteración del curso aprendimos muchísimo. Y nos va a encantar trabajar con ustedes en esta segunda iteración del curso. Y si hay alguna pregunta, encantados, tanto yo como los chicos, de responderla.
o comentario, o si quieren que les dejemos links para que ustedes sigan explorando las ediciones, también podemos dejarlos aquí en el chat. Si les parece, quería agregar nomás que vamos a estar abriendo la inscripción para el curso y vamos a escribirles el lunes a todos los que se anotaron a la charla de hoy un formulario para que puedan ir inscribiéndose. El curso tiene un cupo limitado, entre otras cosas, bueno, por lo que decía recién Jimena, de lo personalizado que es el aprendizaje y el intercambio con los docentes. Si les parece, podríamos compartir algunas de las publicaciones en ese mail donde vamos a enviarles el formulario para ver cómo fueron los trabajos del año pasado y que quienes estén interesados, interesadas, puedan ver más o menos cuál va a ser la producción que van a terminar haciendo. Sí. Creo que ahí Ana Jimena preguntaba, tenía una pregunta sobre la cantidad de días, la cursada. Bueno, nosotros estamos empezando en septiembre y terminamos aproximadamente, digamos, hacia, digamos, en cantidad de meses, ¿no? Hacia fines de octubre, principios de noviembre. El curso está pensado, digamos, en esta dicotomía de lo online y lo virtual. Online tenemos un encuentro a la semana que es sincrónico, ¿no? Donde hay una sincronía, donde estamos juntos, digamos, los y las integrantes de Maryland y de USAL. Esos son aproximadamente unas 2 horas y media. Dejamos evidentemente un recreo en el medio, digamos, del espacio conjunto con los alumnos de Maryland y el espacio de laboratorio en español. Eso sucede una vez a la semana. Hay, y eso no se los vamos a ocultar, trabajo de tarea, o sea, cuando uno deja, no es que el curso puede dejarse en stand-by de semana a semana, sino que siempre hay una pequeña tarea a realizar, breves lecturas a hacer, pero también algún tipo de trabajo donde se ponga en práctica en esa semana lo aprendido. Pero aproximadamente la duración es esa en cantidad de meses, de septiembre a principios de noviembre, un encuentro semanal con algún tipo de breve tarea a realizar entre la semana, sí, con mucha comunicación. No es que nos desentendemos de ustedes durante la semana, sino que, como comentaban los chicos, tenemos un canal que usamos en un servicio que se llama Slack, donde vamos conversando y si hay problemas para realizar alguno de los ejercicios o operaciones, etcétera, ahí estamos para digamos, ir hablando y comunicarnos por ese lado. Esa es un poco la duración de los días. Todavía no tenemos el día específico en la semana. Prontito les pasaremos la data sobre el día específico y el horario específico a quienes estén interesados en cursarlo este año. Totalmente. Quería agregar también por las dudas, que es algo que lo hemos aclarado en las comunicaciones, pero que el curso no es arancelado. O sea, la participación del curso en su totalidad es gratuita para quienes quieran hacerlo. En el certificado, después que es expedido por la Universidad de Maryland, se especifica justamente el tema del curso, la duración, que me parece que es un tema que está bueno recordarlo en los tiempos que corren, y para que lo tengan también en cuenta, ¿no? Ahí Paula Ortiz, prendiste la cámara, no sé si era para preguntar algo, para saludar. Yo mientras tanto les estoy pegando los links a las ediciones de los chicos para que vayan, mientras tanto, si quieren, abriendo alguna y mirando lo que fueron haciendo y cómo son de diferentes, algo que Gabriela decía, ¿no? Según el grupo y los intereses de cada uno de los grupos, donde había más gente de literatura, más gente de historia, etcétera, etcétera, fueron apareciendo diferentes formas de trabajar con el texto, mostrar las imágenes, destacar o no cierta información, así que ahí les voy dejando los links. Totalmente. Acá María Florencia pregunta si las clases sincrónicas, esas son en inglés.
Sí, como les decía, a ver, hay una gran parte de inglés en las 2 primeras horas, digamos, de conversación, porque es la lengua que ustedes también van a usar para hablar con los y las chicas de Maryland. Ahí sí tenemos inglés, pero una de las cosas que hacíamos en el curso, y bueno, también aquí los dejo a Gabriela, a Rocío, que digan algo más, es usar bien el chat. Si había algo que no se entendía, nos íbamos hablando, íbamos dejando como también un pequeño glosario, íbamos digamos, ayudando con pequeñas traducciones ahí. Y también otra cuestión que utilizamos mucho es pensar que, bueno, no lo sé decir, lo digo en español y alguien me va a ayudar a traducirlo, que para eso estábamos los profesores, digamos, ese era un poco mi rol. No hay ninguna obligación a hablar ni el mejor inglés, ni a tener que hablar constantemente en inglés, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario. La idea es sí pensar que, bueno, hay un porcentaje alto, más allá, digamos, cuando estamos trabajando con los alumnos de Maryland, no cuando nos quedamos los hispanohablantes, pero no creo que esta cuestión del inglés sea algo eliminatorio, y aquí abro el micrófono para que Gabriela o Rocío digan algo, a ver si es verdad lo que estoy diciendo o no. Y totalmente. Yo mi experiencia personal, a mí me da mucha vergüenza hablar en inglés, lo entiendo bastante fácil, pero me cuesta expresarme en inglés. Y la verdad es que tanto el profesor de Maryland, Raf, que además entiende castellano perfectamente, como también los compañeros de mi grupo de la Universidad de Maryland, todos tienen también una enorme paciencia, nadie va a estar corrigiendo la pronunciación, la gramática, porque además también piensen que ellos, excepto Raf, no entienden la mayoría una palabra de español. Al fin y al cabo somos nosotros los que estamos haciendo la mayor parte del esfuerzo para cruzar el puente y poder comunicarnos. Yo creo que eso lo ven y lo aprecian también, y no es realmente una traba esto del inglés para poder comunicarse. Es por ahí más una traba para animarse, pero una vez que la comunicación empieza, fluye y se puede desarrollar. Y No sé si repito, ¿no? Gaby... Tenemos un espacio también de laboratorio donde luego de la clase con los alumnos de Maryland, la última media hora de las clases sincrónicas es en español. Hacemos un pequeño refuerzo por si algo no se había terminado de entender o si había problemas con las instalaciones, etcétera, etcétera. Y evidentemente ahí, claro que ya hacemos el switch por completo al español y seguimos conversando entre nosotros. Y también, permitime agregar, Jimena, Sí, claro. que en el caso de que quizás les cueste mucho el inglés, después pueden revisar las clases porque Raf las graba, y bueno, quizás algo no les quedó muy claro y pueden volver a escuchar y ver las diapositivas, así sea en inglés, pero bueno, lo pueden después consultar y ver más tranquilas. Quería agregar también que las diapositivas están traducidas, están tanto en inglés como en castellano, es un trabajo de los profesores, y entonces uno puede seguir el trabajo y las clases mirando las diapositivas simplemente. Se facilita mucho el seguir la clase sincrónica en inglés. También los materiales de lectura, tratamos de que sean bilingües, dejamos artículos no solamente, digamos, en español, en inglés, sino también en español. Jugamos mucho con el bilingüismo. También desde las humanidades digitales es una propuesta interesante. Piensen que una gran parte de las herramientas que usamos tecnológicas están desarrolladas desde el norte en inglés y pensadas en un principio para anglófonos. Entonces, el juego de lo bilingüe para nosotros también es muy interesante para esta cuestión que Gabriela mencionaba, que yo creo que siempre es muy importante, que es el de pensar la tecnología. Jimena, ahí pregunta Lucila acerca Sí. de la carta de motivación. No sé si querés contar un poquito lo que habíamos hablado. No, muy brevemente, Lucila, para que sea claro, sí, evidentemente vamos a repartir entre ustedes un breve formulario para que nos cuenten también, bueno, qué les interesa, si los horarios en los que podrían sumarse,
etcétera, etcétera. La carta de motivación es un párrafo que a nosotros nos parece importante para también ver un poquitito cómo seguimos con los contenidos. Adaptamos, digamos, el año pasado mucho también el curso a los alumnos que se habían inscrito y a lo que ya sabíamos de ellos. Entonces, no estamos pidiendo una carta de una, digamos, extensísima, ni de páginas, ni nada que tengan que hacer con demasiado vuelo narrativo, sino que nos cuenten, bueno, ¿por qué están aquí? ¿Qué les interesó? Si ya habían escuchado hablar de las humanidades digitales o no, ¿qué les gustaría hacer? Es escucharlos en un párrafo muy, muy breve, ¿por qué están aquí? Digamos, ¿no? Creo que con eso es más que suficiente y a nosotros nos van a ayudar también a trabajar mejor en los contenidos del curso. Así que no es nada demasiado complejo lo que les estamos pidiendo, es muy sencillo. Y la fecha límite, ahora dependiendo digamos, en cuán rápido tengamos como sus respuestas, pero calculen que la idea es como estar cerrando un poquitito quienes nos subimos al barco para este año en el mes de junio, ¿no? O sea, para el mes de junio ya nos estaríamos comunicando y ya entre nosotros para darles la bienvenida al curso que, como saben, luego va a haber que esperar unos meses y empezaremos en septiembre, pero sí nos gustaría ya saber con quiénes de ustedes contamos, y también hablar un poquitito, bueno, de horarios, infraestructura que tenemos en casa para trabajar, etcétera, etcétera, por si tenemos que revisar alguno de esos temas. Genial, sí. Ahí, bueno, en eso nos vamos a estar, como dice Jimena, comunicando mucho también desde la facultad. Todas las dudas que vayan surgiendo también nos las pueden ir escribiendo a Jimena o a nosotros. También con Jimena estamos muy comunicados, entonces vamos a ir respondiéndoles. Ana Jimena Cano pregunta, ¿qué aplicación le dieron luego de finalizado o cómo lo han incorporado a su estudio de trabajo bueno, a esta experiencia? No sé si quieren contar algo, Gabriel, Rocío. Permiso, si me dejan arranco y después les paso la palabra. En mi caso, bueno, primero Ana, te quería agradecer por las lindas palabras sobre las ediciones. Me alegro mucho que te hayan gustado. Y respecto concretamente a lo que preguntabas, yo ya venía trabajando con TEI, con esto que les mostré del marcado de textos con TEI. Es de hecho uno de los temas centrales de mi proyecto de tesis, en el cual me está dirigiendo justamente Jimena, y ella fue mi maestra en todo esto. Pero me estaba faltando antes de hacer este curso un paso importante que era tener un lugar donde poder visualizar los textos. Esto que les decía, ¿no? Una vez que uno ya tiene el texto todo codificado, con todos estos códigos informáticos tan bonitos que vieron, ¿cómo hago yo para llevar eso al navegador y para empezar a ver cómo lo va a ver el lector, cómo se va a ver del otro lado del mostrador? En ese sentido, este curso me permitió armar un sitio de pruebas que todavía hoy estoy usando y que para mí es como mi laboratorio para ir pensando en lo que va a ser después la presentación definitiva. A mí me sirvió un montón. ¿Quieren Gaby o Rocío agregar algo? Bueno, en mi caso, Ana, también te agradezco tus palabras. Quería comentarles que en mi caso yo venía trabajando con TEI en poesía, también con un proyecto de Jimena sobre cantigas, son composiciones medievales galego-portuguesas, entonces allí ya veníamos trabajando con TEI. Pero como les comentaba en mi presentación, bueno, me faltaba aprender muchísimo y todavía me falta aún conocimiento sobre cómo después, quizás justamente para mi proyecto personal, que en realidad no estoy en ese sentido tan avanzada como Gabriel, pero yo estoy haciendo una tesis que no tiene que ver, de doctorado, que no tiene que ver con las humanidades digitales, pero empecé a pensar a partir de este curso, quizás más adelante, quizás en un postdoc, uno nunca sabe cómo trasladar todos esos datos que estoy teniendo, bueno, en mi doctorado, a una web semántica. Pero bueno, está todavía en proceso lo estamos pensando y eso va para futuro. Pero bueno, ya tengo ciertas herramientas y estoy tratando de justamente adquirir
adquirir más y poner más práctica para poder desarrollar luego mi propio sitio web, ¿no? Y pensando en un receptor, no solo un lector de eso, sino también en un usuario, en un receptor, un público más especializado que le interese particularmente, bueno, acceder a todos estos datos que yo estoy por el momento recopilando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ana, por el interés. Yo estoy trabajando en una edición digital de la escritora Margarita Hickey, una escritora española del siglo XVIII, y estoy en colaboración en un proyecto, el proyecto Vieses, junto a un compañero del curso que no está acá, pero se llama Iñaki Cano García. Él estaba tratando sobre otra escritora, Nicolasa Delguero, y estamos haciendo un proyecto en conjunto de unir diferentes ediciones digitales de escritoras del siglo XVIII en un repositorio en común. Perdón, yo quería agregar algo, porque a mí me llamó mucho la atención el año pasado cuando estaban terminando el curso. Creo que fue una estudiante de Maryland que contó que ella venía de arquitectura, si mal no recuerdo, y a ella le había interesado el curso para poder armar una especie de portfolio virtual y poder tener las herramientas para compartir sus, bueno, no sé, calculo que eran o maquetas o planos en una página web. Me acuerdo que me había llamado la atención porque iba por un lado completamente distinto al que capaz es lo primero que se nos ocurre a los que venimos de historia, letras, filología. Y eso me pareció que estaba bueno compartirlo porque también muestra un poco lo amplio y lo interdisciplinario del curso que están proponiendo. Pero es muy interesante ir escuchando las distintas salidas que tienen. Yo un poco una pregunta que me iba surgiendo mientras los escuchaba es si hay algo de lo que vieron en el curso, y en ese caso qué, o qué porcentaje, se ve en las carreras tradicionales de humanidades. Para los que vienen de historia o de letras, ¿qué contenidos están en un currículum clásico de la licenciatura en historia, en letras, en filosofía? ¿Y qué es nuevo? Porque yo tengo el prejuicio de que es todo nuevo tal vez, pero capaz que hay algo que ya se haya visto o que se suele estudiar. Bueno, por ahí es diferente la experiencia de Gabriela o de Rocío. Eh, yo no diría que hubo muchas cosas que me fueran conocidas de la carrera. Sí hay temas que tienen que ver propiamente con las humanidades, se habla justamente de edición de textos, no es un tema que se ve específicamente, pero se toca el tema de la crítica textual, ¿no? Eh, Incorporan cuestiones que tienen que ver con la historia, con contextualizar el texto que se está editando, De pero la hecho, verdad es Gaby, que ¿puedo decir algo? Tuvimos la sí, por visita supuesto. de una historiadora especialista que hizo su tesis sobre este tipo de relatos de viajes. Así que eso es algo que también incorporamos al curso, ¿no? Traer no solamente dar tecnología, sino, como decía Gabriel, un poco el contexto del texto, ¿no? Las herramientas para editar desde el contenido, lo filológico, lo digital, pero también nos pareció interesante convocar a un especialista. Convocamos a dos especialistas, una especialista en humanidades digitales de fuera del curso para que contara también su experiencia haciendo también otras cosas que otro tipo de operaciones y de proyectos, pero trajimos una especialista en historia y en relatos de viaje rioplatenses de los siglos XVII y XVIII. Y creo que eso, bueno, a lo mejor también era un buen anclaje, creo, o a lo mejor a Gabriela me refrenda o no, para poder entender mejor cómo editar este texto y de dónde venía, ¿no? Y toda su historia. Sí, yo lo único, para cerrar lo que decía, es que
hay contenidos que vienen de las carreras tradicionales de humanidades, pero lo que a mí me pareció que era diferente la forma de trabajarlos. Que no estábamos produciendo una reflexión teórica a partir del texto, sino que esa reflexión teórica la estábamos plasmando a través de una edición. Entonces, en ese sentido, era completamente diferente. Eran por ahí contenidos que por ahí resultaban familiares, pero vistos de una manera que era completamente diferente. Buenísimo, muy, muy interesante. Pregunta Lucila acerca de la cantidad de cupos. Son solo 12 cupos, creo que escuché. ¿Cómo se realizaría más o menos la selección de los aspirantes? Estamos pensando entre 10 y 15, digamos, el límite son 15 personas porque, bueno, como les explicamos, tenemos que poner en marcha un ambiente, digamos, para poder trabajar online, para también poder guiarlos bastante personalizadamente para poder llegar con todos los objetivos. Los vamos a estar contactando. Si hay interés, o sea, todos los que asistieron hoy a esta reunión, les vamos a estar enviando, pueden contestar o no el formulario, pero les vamos a estar enviando un formulario con preguntas sobre también posibilidades en cuanto a los días que más o menos tenemos pensado dar el curso, con días, con horarios, con objetivos. Vamos a estar primero contactándolos y luego de ahí, dependiendo de cuántos seamos, nos vamos a ir moviendo muy personalizadamente. Vamos a ir hablando con cada uno de ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, me parece que fue clarísima la explicación de Rocío, Gabriela, Gabriel, Jimena. Muy interesante, muy inspiradora también cuando explicaba Rocío, si no me equivoco, las distintas aplicaciones que se hicieron después del curso y el tema de la soberanía y la autonomía que también le da al profesional de las humanidades manejar este tipo de tecnologías en un mundo también que es cada vez más digital. Creo que es fundamental incluirlo en nuestras ofertas. Así que muchísimas gracias de nuevo, no me canso de decirlo, Jimena, Gabriel, Rocío, Gabriela, por estar hoy acá, por compartir sus experiencias, sus ideas, por responder las preguntas de quienes asistieron hoy a la charla. Si hay ganas de anotarse, le digo a Lucila, que fue la que estuvo preguntando, pero en general a todos los que estén con ganas, con inquietud, escriban, manden mail y los vamos a tener en cuenta, nos vamos a ir comunicando y vayan haciéndose la idea de que van a estar haciendo el curso. Eso me parece que está bueno que ya lo vayan pensando y nos vamos a estar comunicando cuando tengamos fechas, programa, todas las cuestiones logísticas que vamos a ir comunicándoles antes de arrancar. No sé si querría decir algo, Jimena. Aprovecho también para agradecerle a Juan Godoy de la Dirección de Cooperación Internacional que está hoy, que nos ayudó mucho con la organización del curso. Yo también agradecerle a la organización de la USAL y gracias por el interés nuevamente en seguir con el curso. Y lo que decía un poco Nicolás, nos vamos a contactar la semana que viene muy rápidamente con ustedes y vamos a estar conversando. Así que quienes estén interesados sepan que vamos a ir hablando con todos también para ver cómo organizarnos en días, en horas, en contenidos, en infraestructura, etcétera. Así que poco a poco iremos conversando. Yo les dejé los sitios del laboratorio, de la asociación, por si quieren ir conociendo un poquito más sobre el tema de humanidades digitales, quiénes están ahí, qué se ha venido haciendo. Pero bueno, la conversación queda abierta y seguimos en este próximo mes conversando y organizándonos.
Así que nada, Nicolás, muchas gracias. Gracias a todos y todas por estar aquí y seguimos en contacto.